Mi prometida aceptó la propuesta de su ex y se casaron, pero cuando todo se derrumbó, regresó arrepentida. Le mostré que las decisiones tienen consecuencias. Hola a todos. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero después de todo lo que pasó, siento que necesito sacarlo de mi sistema y, tal vez, advertir a otros sobre lo que ocurre cuando confías ciegamente en alguien que no sabe lo que quiere. Me llamo Martín, tengo 31 años y trabajo como electricista desde hace casi 8. No es un trabajo glamoroso, pero es honesto, estable y, con los años, bastante bien pagado. Siempre he sido de los que creen que la vida se construye paso a paso, esfuerzo, constancia y compromiso. Nada de atajos mágicos. Hasta hace poco, mi vida seguía exactamente ese camino. Estaba comprometido con Daniela, de 29 años, fisioterapeuta en una clínica privada bastante reconocida en el centro. Llevábamos 4 años juntos y los últimos 2 viviendo en pareja. Éramos, desde afuera, esa pareja que todos veían como segura, sin dramas, sin peleas escandalosas, con planes claros de futuro. Nos comprometimos en febrero. Todavía recuerdo el día. Había ahorrado durante meses para el anillo. Turnos extra, fines de semana completos trabajando en obras donde terminaba cubierto de polvo y con la espalda destrozada. Pero valía la pena. Cuando me arrodillé y le hice la pregunta, Daniela lloró, me abrazó y dijo que sí casi sin dejarme terminar la frase. Esa noche brindamos con vino barato, pero sabíamos que estábamos celebrando algo grande. Empezamos a hablar de la boda casi de inmediato. Ella quería algo tradicional, iglesia grande, invitados elegantes, recepción en un club de campo. Otoño del año siguiente. A mí me parecía bien. No era algo que yo hubiera soñado de chico, pero verla ilusionada hacía que todo tuviera sentido. Mis padres la adoraban. Mi madre ya hablaba de vestidos y centros de mesa. Mi padre, más reservado, decía que Daniela era una buena mujer y que yo había tenido suerte. Su familia, al menos en apariencia, también me aceptaba. Cenas familiares, cumpleaños compartidos, mensajes cordiales. Todo parecía encajar. Con el diario de lunes, ahora entiendo que esa normalidad era solo la superficie. Pero en ese momento, yo no veía grietas. O quizás las veía y decidía ignorarlas. Daniela empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Decía que la clínica estaba pasando por cambios administrativos, nuevas exigencias, reuniones largas. Yo no sospechaba nada. Al contrario, intentaba apoyarla. Le preparaba la cena, le dejaba notas, trataba de hacerle la vida más fácil. Había días en los que la notaba distante, como si estuviera cansada incluso de hablar. Pensé que era estrés. Preparar una boda, trabajar en un entorno exigente, todo eso pesa. Jamás se me ocurrió que hubiera otra explicación, hasta que llegó ese martes. Era uno de esos días interminables. Estaba trabajando en una obra grande, instalando cableado eléctrico en un edificio viejo. Techos bajos, polvo acumulado de décadas, cables obsoletos que parecían a punto de desintegrarse con solo mirarlos. Terminé agotado, con las manos negras y la cabeza latiendo. Volví a casa cerca de las 6 de la tarde. Soñaba con una ducha caliente y algo de comida. Apenas entré en la calle, algo me llamó la atención, el coche de Daniela estaba en la entrada. Me pareció raro. Los martes casi siempre llegaba tarde. Reunión, decía. Pero no le di demasiada importancia. Tal vez había salido antes. Entré a la casa y el ambiente se sentía distinto. Silencioso, pesado. Daniela estaba sentada en el sofá, todavía con la ropa del trabajo puesta. No estaba mirando el celular ni la televisión. Solo estaba ahí, con las manos juntas y la mirada fija en un punto invisible. Solté la bolsa de herramientas en la entrada. ¿Todo bien?, pregunté. Levantó la vista. Tenía esa expresión que solo ves cuando alguien está a punto de cambiarte la vida. Nerviosa, tensa, como si hubiera ensayado lo que iba a decir 1000 veces sin encontrar las palabras correctas. Martín, ¿podemos hablar?, dijo. Necesito contarte algo. Ese tono. El tono que te aprieta el pecho incluso antes de entender por qué. Me senté frente a ella. Claro. ¿Qué pasa?, respiró hondo. No lloró. No dudó demasiado. Simplemente lo soltó. Iván me propuso matrimonio hoy. Al principio me reí. ¿De verdad?
Pensé que era una broma absurda, un comentario fuera de lugar, algo que había visto en redes o una historia rara del trabajo. ¿Qué? Dije. Iván, ¿tu ex del colegio? No sonrió. No se movió. Me miraba esperando mi reacción, y ahí fue cuando sentí como algo se rompía dentro de mí. Le pregunté desde cuándo se veía con él. Bajó la mirada. Dijo que desde hace un tiempo. Insistí. Un tiempo, al final, significaba desde marzo. 2 meses después de nuestro compromiso. No fue un mensaje casual. No fue un reencuentro inocente. Eran encuentros planeados, citas a escondidas, conversaciones largas mientras yo trabajaba horas extra para pagar el anillo que todavía llevaba puesto en su mano. Y cuando Iván le propuso casarse, aceptó. La miré sin poder procesarlo del todo. Mi anillo seguía en su dedo. El mismo anillo por el que había sacrificado descanso, tiempo y dinero. El símbolo de un futuro que, en su mente, ya no existía. Todo empezó a encajar de golpe. Las noches largas, las llamadas misteriosas, el maquillaje nuevo, la ropa para verse más profesional, la frialdad emocional. No era estrés. No era cansancio. Era desinterés. Le pedí que se quitara el anillo. Déjame explicarte, dijo. Martín, por favor, quítate el anillo. Lo hizo despacio. Lo dejó sobre la mesa de centro. 3 meses de mi sueldo, tirados ahí como si no significaran nada. Tienes 1 hora para hacer las maletas, le dije. Y luego te vas. Intentó discutir. Llorar. Hablar. No escuché nada. Ella ya había tomado su decisión mucho antes de ese momento. 45 minutos después salió con 2 maletas. Antes de irse, tuvo el descaro de decir que tal vez, con el tiempo, podríamos ser amigos. Amigos. La vi subir a su coche y marcharse. Así terminó una relación de 4 años. Entré a la casa. El silencio era ensordecedor. El anillo seguía sobre la mesa. Lo guardé en su caja y lo metí en un cajón. No sabía qué más hacer con eso. En ese momento no lo sabía, pero lo que vino después fue mucho peor. Y apenas era el comienzo. Esa noche no dormí. No porque estuviera llorando sin control, sino porque mi cabeza no paraba. Cada recuerdo se reacomodaba con una lógica nueva, cruelmente clara. Conversaciones que antes parecían normales ahora tenían doble sentido. Momentos que yo había atribuido al cansancio ahora gritaban culpa. Me quedé sentado en el sofá hasta la madrugada, con la casa a oscuras, escuchando ruidos mínimos que antes no notaba, el zumbido del refrigerador, el crujido de la madera, el tic nervioso del reloj de pared. Era como si la casa misma estuviera recordándome que ya no era un hogar compartido, sino un espacio vacío. A la mañana siguiente llamé al trabajo diciendo que no me sentía bien. No era mentira. Estaba físicamente presente, pero mentalmente destruido. Aún así, intenté volver a la rutina 2 días después. Grave error. El martes casi me electrocutó 2 veces. Estaba desconectado de todo. Me subí 3 veces a la misma escalera sin recordar para qué. Mi encargado, un tipo curtido que rara vez se mete en la vida personal de alguien, me miró fijo y me mandó a casa sin discutir. Ándate. Hoy sos un peligro, me dijo. Tenía razón. Volver a casa era peor que estar en el trabajo. Cada rincón tenía algo de ella. Su taza favorita seguía en la alacena. La manta que usaba cuando veía series estaba doblada sobre el respaldo del sofá. En el baño había frascos y cremas que parecían multiplicarse. Todo eso que antes era cotidiano ahora era una emboscada emocional. Como si no fuera suficiente, su familia empezó a escribir. Menos de 24 horas después recibí un mensaje de su madre. Martín, sé que esto es difícil, pero Daniela ha encontrado a su alma gemela. Iván siempre fue el amor de su vida. Ojalá puedas entenderlo y alegrarte por ellos. Alegrarme. 4 años juntos. Un compromiso. Una boda planeada. Y yo debía alegrarme. Luego vino el mensaje de su padre, un audio largo, lleno de frases vacías, que las cosas pasan por algo, que el amor verdadero encuentra su camino, que Iván y Daniela tenían una historia real desde jóvenes. Yo parecía buen tipo, decía, pero a veces uno solo está de paso en la vida de otra persona. Su hermana fue la frutilla del postre. Me escribió que nunca había visto a Daniela tan feliz, que por fin estaba con quien realmente debía estar, que el verdadero amor siempre gana. Nadie pidió disculpas. Nadie reconoció el daño. Nadie mencionó la traición.
Yo era el daño colateral de una historia romántica que ellos necesitaban justificar. Los bloqueé a todos. Sin explicaciones. Sin despedidas. No quería cargar con su culpa disfrazada de espiritualidad barata. Mis padres reaccionaron de otra manera. Mi madre lloró. Literalmente lloró por mí, por lo que habíamos planeado, por la vida que imaginaba verme construir. Mi padre se enfureció. Me preguntó si quería que fuera a hablar con Iván. Tuve que frenarlo. No quería más caos. La que realmente me sostuvo fue mi hermana, Verónica. Aparecía cada pocos días con comida para llevar. Se aseguraba de que comiera algo decente. Se sentaba conmigo mientras yo hablaba, descargaba rabia, tristeza, incredulidad. No intentaba arreglar nada. Solo escuchaba y, cuando hacía falta, decía lo obvio. Daniela es una basura por lo que hizo. No se sorprendía. Me confesó que llevaba meses notando actitudes raras. Silencios incómodos cuando alguien mencionaba la boda. Miradas perdidas. Distancia emocional. Pero no quiso decir nada sin pruebas. Con su ayuda empecé a empacar las cosas que Daniela había dejado. 4 años caben en muchas cajas. Ropa, libros, recuerdos que ya no tenían sentido. Lo llevé todo a casa de su hermana sin decir una palabra. 3 semanas después apareció el anuncio oficial. Fotos profesionales en un parque del centro. Daniela e Iván sonriendo como si nada hubiera pasado. El anillo era más grande que el que yo le había dado. No debería haberme importado, pero lo hizo. Los comentarios eran aún peores. Destino. El amor verdadero siempre vuelve. Historia de cuento. Sentí náuseas. No por ellos, sino por lo fácil que era borrar mi lugar en la historia. Dejé de mirar redes sociales. Me enfoqué en trabajar. Tomé proyectos extra. Volví a sentirme útil, centrado. Empecé a reconstruirme sin darme cuenta. Pensé que lo peor ya había pasado. Estaba equivocado. Porque meses después, cuando ya empezaba a respirar sin que doliera, Daniela volvió a aparecer, y no de la forma que cualquiera imaginaría. Habían pasado varios meses desde el anuncio de su compromiso cuando ocurrió algo que, hasta el día de hoy, sigo considerando una de las situaciones más surrealistas de toda mi vida. Era un martes por la tarde. Yo estaba terminando una instalación eléctrica en una casa particular y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía relativamente en paz. No feliz del todo, pero estable. Mi cabeza ya no estaba atrapada en el pasado. Había aprendido a funcionar sin ella. Entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. No le di importancia al principio. Pensé que sería algún cliente nuevo o, como casi siempre, publicidad. Cuando terminé el trabajo, revisé el mensaje. Era corto. Hola, Martín. Espero que estés bien. Quería hablar contigo de algo importante. Tardé unos segundos en entender quién era. Reconocí el tono. Era Daniela. Probablemente usando otro número, porque la había bloqueado en todos lados. Mi primera reacción fue bloquear ese número también y seguir con mi vida. Pero la curiosidad pudo más. Pensé que, después de todo lo que había pasado, nada podía sorprenderme ya. Le respondí con una sola palabra, ¿qué? La respuesta llegó casi de inmediato. Me dijo que ella e Iván estaban organizando su boda para el mes siguiente. Hasta ahí, nada nuevo. Luego agregó que el presupuesto se les había ido de las manos y que estaban pasando por un momento complicado económicamente. Y entonces llegó la frase que todavía me cuesta escribir sin incredulidad. Me preguntó si podía ayudarlos económicamente, no como préstamo. No como algo a devolver. Simplemente ayudar. Un aporte. Para su boda, tuve que leer el mensaje 3 veces. Me quedé mirando la pantalla como 10 minutos, esperando que apareciera algún jaja. Es broma o algo que indicara que esto no era real. No lo era. La mujer que me dejó por otro hombre, que destruyó una relación de 4 años, que se comprometió con su ex apenas semanas después, ahora quería que yo financiara su boda con él. Y por si fuera poco, agregó, Iván no sabe que te estoy escribiendo, así que no te preocupes, como si eso fuera tranquilizador. Como si el hecho de que le estuviera ocultando algo tan grande a su prometido fuera un punto a favor. El descaro era absoluto. Le pregunté, con toda la calma que pude reunir, ¿por qué pensaba que yo querría hacer algo así? Su respuesta fue todavía más insultante. Me dijo que habíamos compartido 4 años juntos, que yo siempre había sido una buena persona, alguien generoso, alguien que se preocupaba por la felicidad de los demás.
que aunque lo nuestro no hubiera funcionado, esperaba que yo quisiera que ella fuera feliz y tuviera la boda de sus sueños. Según ella, eso es lo que hacen las personas nobles. Era manipulación pura. Un intento burdo de hacerme sentir culpable por no financiar su final feliz. Como si decir que no me convirtiera en un resentido, en lugar de alguien con dignidad. Y entonces cruzó una línea más. Mencionó mis trabajos extra. Dijo que sabía que últimamente me estaba yendo bien económicamente. Ahí sí me alarmé. ¿Cómo demonios sabía eso? ¿Hablaba con amigos en común? ¿Me espiaba por redes sociales? Dijo que la empresa de construcción de Iván no estaba pasando por un buen momento. Que ya habían pagado anticipos a proveedores. Que solo necesitaban unos miles para cubrir lo que faltaba. Unos miles. Para su boda, con el hombre que eligió por encima de mí. Decidí responderle. Y fui claro. Le dije que había perdido completamente el juicio si pensaba que yo iba a darle un solo centavo, y mucho menos para financiar su boda con otro. Que era una falta de respeto tan grande que ni siquiera sabía por dónde empezar a explicarlo. Su reacción fue inmediata. Se puso a la defensiva. Dijo que solo lo preguntaba porque pensaba que yo era lo suficientemente maduro como para haber superado la ruptura. Que ayudarla demostraría que no le guardaba rencor. Más manipulación disfrazada de madurez emocional. Le dije que borrara mi número y no volviera a contactarme jamás. Que si necesitaba dinero, se lo pidiera a su familia, esa misma que tanto celebró su decisión de dejarme, o a Iván, su futuro esposo. Insistió una vez más. Me acusó de rencoroso. Dijo que estaba atascado en el pasado. No respondí. La bloqueé, pero esa conversación me dejó pensando algo inquietante. Daniela no solo había cruzado un límite. Había demostrado que, en su mente, yo seguía siendo una opción utilitaria. Un respaldo. Un cajero automático emocional y financiero al que podía acudir cuando su plana empezaba a tambalearse. Y lo peor era lo natural que le había resultado pedírmelo. No hubo disculpas. No hubo vergüenza. No hubo conciencia de lo inapropiado. Solo expectativa. En ese momento entendí algo importante: si esa relación hubiera continuado, los límites habrían sido inexistentes. Hoy dinero para la boda. Mañana ayuda para una hipoteca. Pasado mañana, quién sabe. Pensé que eso sería el final. Otra vez, estaba equivocado. Porque lo que estaba pasando detrás de escena con Iván y Daniela era mucho más oscuro, y pronto saldría a la luz. Después de bloquearla, intenté volver a mi rutina. Trabajo, gimnasio, fines de semana tranquilos. Me repetía que ya no era mi problema, que lo mejor que podía hacer era mantener distancia. Y durante un tiempo, funcionó. Hasta que una noche mi hermana Verónica me llamó y, apenas atendí, supe que algo no estaba bien. Martín, ahora entiendo todo, me dijo. Y creo que tenés que saberlo. Verónica siempre fue cuidadosa. Nunca me llamaba para alimentar el drama. Si decía que tenía que saber algo, era porque ya no había forma de ignorarlo. Resulta que había escuchado rumores de amigos en común, pero no quiso decírmelos hasta confirmar. No eran chismes. Eran hechos. La historia de amor perfecta entre Daniela e Iván duró exactamente 6 meses. 6. Según lo que Verónica pudo reconstruir, Iván le fue infiel desde prácticamente el inicio. Y no hablo de un desliz aislado. Tenía relaciones paralelas con varias mujeres al mismo tiempo. 3, para ser exactos. Cada una creyendo que era la oficial. Una de ellas descubrió todo y decidió exponerlo. Contactó directamente a Daniela y le envió capturas de pantalla, fotos, conversaciones, incluso videos. Pruebas imposibles de negar. Cuando Daniela lo enfrentó, Iván no intentó defenderse. No pidió perdón. No se justificó con excusas baratas. Simplemente le dijo que no estaba listo para comprometerse y que jamás debió esperar fidelidad de su parte, como si ser infiel fuera una condición implícita que ella debía aceptar. Pero eso no fue lo peor. Las discusiones se volvieron frecuentes. Gritos. Insultos. Control. Hasta que una noche todo se desbordó. Daniela amenazó con irse. Iván la sujetó con tanta fuerza que le dejó marcas visibles en los brazos. Cuando intentó salir del departamento, la empujó contra la pared. Se golpeó la cabeza. Terminó con un ojo morado. Los vecinos escucharon los gritos y llamaron a la policía. Según Verónica, no era la primera vez. Daniela llevaba semanas ocultando moretones, inventando accidentes absurdos. Caídas en el trabajo. Golpes con puertas.
Excusas clásicas de alguien atrapado en una relación violenta. Cuando escuché todo eso, no sentí alegría. No sentí satisfacción. Sentí algo distinto. Una confirmación amarga. Ella había dejado una relación estable, respetuosa, imperfecta pero real, por una fantasía construida sobre recuerdos adolescentes. Cambió seguridad por emoción. Compromiso por nostalgia. Y la realidad le devolvió mentiras, humillación y violencia. No me alegré. Nadie merece pasar por eso, pero tampoco pude evitar pensar que yo había visto señales que ella decidió ignorar. Iván no era un desconocido. Su historia siempre estuvo teñida de irresponsabilidad, de impulsividad. Ella eligió creer en la versión idealizada. Iván, por su parte, se hizo la víctima. Le decía a los amigos que Daniela era intensa, que la relación no funcionaba, que ella exageraba. Nunca mencionaba infidelidades. Nunca hablaba de violencia. La narrativa clásica, el hombre incomprendido, la mujer loca. Daniela volvió a casa de sus padres. Los mismos padres que me escribieron diciendo que ella había encontrado a su alma gemela. Ahora tenían que verla rota, avergonzada, intentando recomponer algo que ella misma había destruido. Y entonces todo empezó a tener sentido. La petición de dinero, las excusas, la manipulación emocional. Su boda se había derrumbado. Su cuento de hadas había colapsado. Y ahora necesitaba un salvavidas. Ese salvavidas, en su mente, era yo. Pero la historia no terminaba ahí, porque cuando alguien no sabe aceptar las consecuencias de sus decisiones, siempre intenta volver, incluso cuando ya es demasiado tarde. Después de la llamada de Verónica, pensé que Daniela había tocado fondo. Creí que, al menos por un tiempo, me dejaría fuera de su caos. Estaba equivocado. Un par de semanas más tarde, mi teléfono empezó a sonar con números desconocidos. Al principio no les di importancia. Pensé que eran clientes, ofertas, spam. Dejé que sonaran hasta ir al buzón de voz. Error. El primer mensaje que escuché era de Daniela. Su voz estaba irreconocible. Lloraba. Apenas podía hablar. Decía que necesitaba verme, que había cometido el mayor error de su vida y que por favor le devolviera la llamada. No terminé de escuchar. Borré el mensaje. No era mi responsabilidad rescatarla, pero las llamadas continuaron, cada vez desde un número distinto. A veces 3 o 4 en un solo día. Todas terminaban en el buzón. Con el tiempo, los mensajes se volvieron más largos, más detallados, más desesperados. Primero llegaron las disculpas. Decía que lo nuestro había sido real. Que yo siempre la traté con respeto. Que me había dejado llevar por una fantasía. Que ahora entendía lo que había perdido. Después vinieron las confesiones. Hablaba de Iván como de una pesadilla. Decía que la humilló, que la engañó desde el inicio, que la hizo sentir pequeña, que tenía miedo de él. Contaba episodios que me revolvían el estómago. Intentaba posicionarse como víctima total y a mí como el único que podía entenderla. Luego apareció la nostalgia. Decía que extrañaba nuestra casa, la tranquilidad, llegar y saber que alguien la esperaba sin juzgarla. Que el departamento de Iván siempre le pareció frío, hostil. Que conmigo se sentía segura. Cada mensaje parecía diseñado para tocar una fibra distinta. Y finalmente, llegaron los ruegos. Quería volver a intentarlo. Decía que todos cometemos errores. Que ahora era distinta. Que había aprendido. Que había madurado. Era la misma mujer que mantuvo una relación paralela mientras organizábamos nuestra boda. A veces los mensajes cambiaban de tono. De tristes pasaban a acusadores. Me decía que era cruel, que no podía abandonar a alguien en una situación así, que guardar silencio era una forma de castigo. Me pedía compasión después de haberme descartado. Las llamadas llegaban a cualquier hora. De noche. De madrugada. A primera hora de la mañana. Empecé a dejar el teléfono en silencio. Fue en medio de todo eso que conocí a Jade. No fue algo planeado. La conocí por amigos, sin expectativas. Desde el inicio fue distinta. Directa. Tranquila. Honesta. Le conté mi historia sin adornos. No la usó para compararse ni para competir con un fantasma. Mientras Daniela intentaba arrastrarme de vuelta a su caos, yo empezaba a construir algo simple y real con alguien que no jugaba. Jade notó mi estrés por las llamadas. Me sugirió cambiar de número. Al principio me resistí. No quería sentir que Daniela todavía tenía poder sobre mi vida,
Pero Jade tenía razón. Mi tranquilidad valía más. Antes de que pudiera hacerlo, las llamadas cesaron de golpe. Casi una semana de silencio absoluto. Pensé que por fin había entendido. No entendí que solo estaba preparando su siguiente movimiento. El silencio duró exactamente 8 días. El noveno, cuando salía del trabajo, la vi. Daniela estaba parada frente al edificio, apoyada contra una pared, con los brazos cruzados y la mirada fija en la puerta, como si llevara horas esperando. Mi primer impulso fue dar media vuelta. El segundo, mucho más humano, fue quedarme congelado. Había cambiado. No hablo solo de lo físico, aunque también. Estaba más delgada, el rostro cansado, ojeras profundas mal disimuladas con maquillaje. Su ropa parecía elegida a último momento, sin cuidado. Pero lo que más me impactó fue su postura. Ya no era la mujer segura que caminaba con la cabeza en alto. Había algo roto en ella. Cuando me vio, sonrió. Una sonrisa nerviosa, frágil, casi infantil. Martín, dijo, como si pronunciar mi nombre fuera un alivio. ¿Qué haces acá? Pregunté sin acercarme. Necesitaba verte. No contestabas. Cambiaste algo, lo sentí. No sabía si reír o preocuparme. Le dije que no era un buen lugar ni un buen momento. Que no quería hablar. Ella asintió rápido, como alguien que teme que cualquier objeción termine la conversación. 5 minutos, pidió. Solo 5. Acepté. No por ella. Por mí. Necesitaba cerrar esa puerta de una vez. Nos sentamos en un café cercano. Daniela hablaba sin parar, como si el silencio la asustara. Me contó que había dejado la casa de sus padres porque no soportaba las miradas. Que Iván la llamaba desde números desconocidos. Que había denunciado lo ocurrido, pero que todo era lento, confuso. Me equivoqué, dijo, mirándome por primera vez a los ojos. Me equivoqué con vos. Con todo. No respondí. Creí que el amor tenía que ser intenso, que tenía que doler un poco, continuó. Con vos todo era tranquilo. Pensé que eso significaba que faltaba algo. Ahí entendí algo fundamental. Daniela no extrañaba quién era yo. Extrañaba cómo la hacía sentir. Extrañaba la estabilidad, la contención, el refugio. Yo era un lugar seguro, no una elección consciente. Ya no soy esa persona, le dije. Y vos tampoco sos la misma. Su rostro se desarmó. Podemos volver a construir, insistió. Te juro que cambié. No, respondí, con calma. Cambiaste porque te lastimaron, no porque entendiste. Eso la golpeó más fuerte que cualquier grito. Entonces hizo algo que no esperaba. Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Dentro había documentos. Estados de cuenta. Deudas. Préstamos. Estoy en problemas, confesó. Iván me dejó con todo esto. Yo confié. Firmé. Pensé que era para nosotros. Ahí estaba la verdad desnuda. No había venido solo por amor. Había venido por ayuda. Necesito que me ayudes, dijo, casi en un susurro. No tengo a nadie más. Respiré hondo. Daniela, dije, yo ya te ayudé una vez. Cuando te elegí todos los días. Vos decidiste irte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No discutió. No gritó. Solo asintió, derrotada. Nos levantamos. Afuera, antes de irse, me miró una última vez. Pensé que siempre ibas a estar. Yo también, respondí. Pero no a cualquier precio. Se fue caminando despacio, sin mirar atrás. Creí que ese era el final. Otra vez, me equivoqué. Después de ese encuentro, pensé que Daniela finalmente había entendido. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni apariciones sorpresa. Por primera vez en meses, sentí una calma real. De esas que no dependen de estar distraído, sino de haber tomado una decisión firme. Mi vida empezó a ordenarse de verdad. Con Jade las cosas fluían sin esfuerzo. No había juegos, ni silencios incómodos, ni pruebas constantes de amor. Nos elegíamos porque sí, no porque tuviéramos miedo de quedarnos solos. Esa diferencia, con el tiempo, se volvió abismal. Pero aunque yo había cerrado la puerta, la historia de Daniela seguía avanzando, solo que sin mí. Un sábado por la tarde recibí un mensaje inesperado. Era de Marcos, un amigo en común que no veía desde hacía años. Che, no sé si corresponde, pero quería avisarte algo. Están hablando de vos, no respondí de inmediato. Ese tipo de frases nunca traen nada bueno.
Resulta que Daniela había empezado a contar su versión de los hechos. A familiares, a amigos, a conocidos. En su relato, yo era el hombre frío que la abandonó cuando más lo necesitaba. El ex que no supo perdonar. El que le dio la espalda después de todo lo que habían vivido juntos. Nunca mencionaba la infidelidad. Nunca hablaba de la boda cancelada. Nunca decía que me dejó por su ex. Su historia era cuidadosamente incompleta. Lo curioso es que, al principio, algunos le creyeron. La gente suele creerle a quien llora primero. Pero las mentiras tienen un problema, necesitan sostenerse todo el tiempo. Y Daniela ya no tenía la energía para eso. Las contradicciones empezaron a aparecer solas. Un día decía que yo la había dejado de un día para el otro. Otro, que me había rogado durante meses. A veces decía que yo no quería comprometerme. Otras, que yo era demasiado controlador. Nada encajaba. Y entonces, alguien habló. Una de las mujeres con las que Iván la había engañado decidió contar todo en un grupo grande de amigos. No solo sobre Iván, sino sobre cómo Daniela había sabido de otras infidelidades incluso antes de casarse, y aún así siguió adelante. La narrativa empezó a cambiar. Ya no era la pobre Daniela. Era Daniela tomó malas decisiones. Ese pequeño matiz lo cambia todo. Alguien recordó cómo me había dejado. Otro mencionó la fiesta de compromiso cancelada. Alguien más contó que yo había pagado la mayor parte de los gastos. Yo no dije nada. No defendí mi nombre. No expuse pruebas. No aclaré versiones. No hizo falta. La verdad no siempre necesita un vocero. A veces solo necesita tiempo. Un día, mi madre me llamó. Me crucé con la mamá de Daniela, me dijo. Estaba, distinta. Según ella, la familia de Daniela estaba avergonzada. No conmigo. Con la situación. Con la forma en que todo había explotado. La boda fallida. El matrimonio express. El divorcio silencioso que ya se estaba gestando. Sí, divorcio. Daniela e Iván llevaban menos de un año casados y ya estaban en trámites legales. Sin celebraciones. Sin fotos felices. Sin apoyo real. El para siempre había durado menos que nuestro compromiso. Y ahí entendí algo que me marcó. Yo no tenía que vengarme. No tenía que exponerla. No tenía que humillarla. La vida ya lo estaba haciendo por mí. Pero todavía faltaba una última escena. La más incómoda. La que pondría el punto final. No la vi venir. Estaba con Jade en un evento pequeño, una reunión tranquila de amigos de su trabajo. Nada especial. Risas, charlas livianas, copas de vino. Yo estaba en uno de esos momentos en los que, por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el pasado. Hasta que alguien dijo su nombre. ¿Esa no es Daniela? Sentí un nudo inmediato en el estómago. No porque la extrañara, sino porque sabía que nada bueno salía de esos cruces casuales. Ahí estaba. A pocos metros. De pie, rígida, como si no supiera si avanzar o retroceder. Llevaba un vestido sencillo, pero mal combinado. Parecía fuera de lugar. Y lo estaba. Nuestros ojos se cruzaron. Esta vez no sonrió. Se acercó lentamente, como quien camina hacia algo que no quiere enfrentar. Jade notó el cambio en mi expresión y me tomó la mano. Ese gesto simple me dio una claridad brutal, yo ya no estaba solo. Hola, Martín, dijo Daniela, con una voz que intentaba ser firme. Hola, respondí, sin soltar la mano de Jade. Hubo un silencio incómodo. Daniela miró nuestras manos entrelazadas. No hizo falta decir nada. Ella es Jade, dije. Mi pareja. Jade sonrió con educación. No con provocación. Con seguridad. Mucho gusto, dijo. Daniela apenas asintió. Sus ojos estaban vidriosos, pero no lloró. Todavía no. No sabía que ibas a estar acá, murmuró. Yo tampoco, respondí. Pero ya que estamos, espero que estés bien. Fue una frase simple. Neutra. Sin ironía. Y aún así, pareció dolerle más que cualquier reproche. No lo estoy, confesó. Pero ya no importa. Ahí pasó algo curioso. Por primera vez, Daniela no intentó manipular. No pidió nada. No exigió explicaciones. No habló de volver. No sacó el tema del pasado. Solo dijo la verdad. Pensé que si te perdía, todo lo demás iba a acomodarse, continuó. Que iba a ser feliz. Y fue al revés. La miré. No con rabia. No con superioridad. Con una calma que antes no tenía.
Las decisiones no se borran, le dije. Solo se aprenden, o se pagan. Jade no dijo una palabra. No hizo falta. Su presencia lo decía todo. Daniela respiró hondo, como si estuviera conteniendo algo desde hacía meses. Me casé pensando que estaba ganando, admitió. Y perdí todo. Ahí entendí que el castigo más grande no era la soledad, ni el divorcio, ni las deudas. Era verse reemplazada, no por alguien mejor, sino por alguien sano. Me alegra que estés bien, dijo finalmente, mirándome a los ojos. De verdad. Y por primera vez, le creí. Se dio vuelta y se fue. Sin drama. Sin escena. Sin lágrimas públicas. Cuando se perdió entre la gente, Jade me apretó la mano. ¿Estás bien? Me preguntó. Asentí. Y lo estaba. Porque en ese instante entendí algo definitivo. Daniela ya no era parte de mi historia. Solo era una consecuencia. Pero la vida todavía no había terminado de cerrar el círculo. Después de ese encuentro, pensé que ya nada más podía sorprenderme. Daniela había aceptado, al menos en apariencia, que su lugar en mi vida había quedado atrás. No volvió a buscarme. No volvió a aparecer. Y, por primera vez, sentí que el ciclo estaba realmente cerrándose. Pero el karma rara vez actúa de forma inmediata o ruidosa. A veces espera. A veces observa. Y cuando llega, lo hace en silencio. Un mes después, recibí otro mensaje inesperado. Esta vez no era de un amigo, ni de un familiar. Era de Daniela. El mensaje era corto. Solo quería avisarte que me estoy mudando. Me voy de la ciudad. No respondí enseguida. No por indecisión, sino porque ya no sentía urgencia. Ese detalle, por pequeño que parezca, dice mucho sobre cuánto había cambiado todo. Horas después, escribí algo simple. Espero que te vaya bien, nada más. Días después supe el contexto completo. El divorcio con Iván había sido más complicado de lo que ella esperaba. Las deudas que había firmado seguían a su nombre. Él desapareció. Literalmente. Cambió de ciudad, de número, de círculo. Ella quedó sola con obligaciones que no podía afrontar. Tuvo que vender cosas. Primero objetos grandes. Después recuerdos. Regalos. Finalmente, el vestido de novia. Sí. El mismo vestido con el que se había casado creyendo que había ganado. Lo vendió para pagar parte de una deuda. Cuando escuché eso, no sentí alegría. Tampoco tristeza. Sentí una especie de cierre frío. Como cuando terminas de leer un libro duro pero necesario. La familia de Daniela también se fragmentó. Sus padres discutían constantemente. Su madre estaba enojada con ella. Su padre, cansado. Ya no había apoyo incondicional. Solo silencios incómodos y reproches velados. Daniela empezó terapia. No porque quisiera crecer, sino porque ya no podía sostenerse emocionalmente sola. Y aunque eso podría parecer un paso positivo, la realidad es que llegó tarde. No porque el cambio no fuera posible, sino porque yo ya no estaba ahí para verlo. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando. Con Jade decidimos mudarnos juntos. Sin apuro. Sin promesas exageradas. Sin discursos grandilocuentes. Elegimos el lugar, pintamos las paredes, armamos un hogar desde la calma. Un día, mientras acomodábamos cajas, encontré el viejo anillo de compromiso que había recuperado meses atrás. Lo había guardado sin pensar mucho. Lo miré unos segundos, y lo vendí. No por necesidad. Por decisión. Usé ese dinero para un viaje con Jade. No para huir del pasado, sino para celebrar el presente. Ahí entendí algo clave. El karma no siempre destruye. A veces simplemente reubica. A cada uno, en el lugar que eligió. Pero todavía quedaba una última reflexión. La más importante de todas. Con el paso de los meses, la historia dejó de doler. No porque se borrara, sino porque se acomodó en un lugar distinto dentro de mí. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz. Y las cicatrices no molestan, solo recuerdan. Un día, casi sin pensarlo, me pregunté algo que antes evitaba. ¿Qué habría pasado si Daniela no se iba? La respuesta fue incómoda, pero honesta. Probablemente hoy seguiríamos juntos, sí. Pero no felices. Yo habría vivido tratando de ser suficiente para alguien que siempre estaba mirando hacia otro lado. Ella habría seguido confundiendo tranquilidad con aburrimiento. Y tarde o temprano, alguien más habría ocupado el lugar que yo ocupé sin saberlo. Perderla me dolió, pero perderla también me salvó.
Daniela, en cambio, empezó a experimentar algo distinto. No el dolor inmediato, sino el peso lento de la reflexión. Terapia mediante, comenzó a entender que no había sido una víctima pasiva de las circunstancias. Había tomado decisiones. Había elegido. Y esas elecciones tenían un costo. Un conocido en común me contó que, en una sesión grupal, Daniela dijo algo que lo dejó helado. No me duele haber perdido a Martín, me duele haberme convertido en alguien capaz de perderlo. Esa frase me acompañó varios días. No porque despertara culpa, sino porque confirmaba algo que yo ya sabía. El problema nunca fui yo. Tampoco fue Iván solamente. El problema fue no saber valorar lo que tenía cuando lo tenía. Mientras tanto, mi relación con Jade seguía creciendo. No desde la intensidad, sino desde la coherencia. Hablábamos de futuro, pero sin miedo. Sin necesidad de prometer eternidades. Entendimos que el verdadero compromiso no es decir para siempre, sino demostrarlo todos los días. Una noche, Jade me preguntó, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? Pensé unos segundos. No, respondí. Porque si cambiara algo, no estaría acá. Sonrió. Y en esa sonrisa había más amor que en todas las promesas que alguna vez escuché. Daniela intentó reconstruirse lejos. Cambió de trabajo. De ciudad. De círculo social. Empezó desde cero, pero con una mochila pesada, la conciencia de haber confundido deseo con amor y emoción con estabilidad. Algunos errores se pueden corregir, otros solo se pueden comprender. Y hay aprendizajes que llegan cuando ya no sirven para reparar, sino para no repetir. Pero todavía faltaba cerrar la historia con la lección más clara de todas. Pasó casi un año sin saber nada de Daniela. Ningún mensaje. Ningún rumor. Ninguna historia cruzada. Y lejos de sentir curiosidad, sentí alivio. Hay personas que solo ocupan espacio en tu vida mientras les prestas atención. Cuando dejas de hacerlo, se disuelven solas. Mi vida ya no giraba alrededor de lo que había pasado. Giraba alrededor de lo que estaba construyendo. Con Jade aprendí algo que antes no entendía. El amor no necesita ser defendido, ni explicado, ni demostrado constantemente. Simplemente es. Se siente liviano. Compatible. Real. Un día recibí un correo. No era un mensaje directo. Era una invitación automática a una red social profesional. El nombre me resultó familiar. Era Daniela. No la acepté de inmediato. No por rencor, sino porque ya no sabía qué lugar podía ocupar alguien así en mi presente. Aún así, revisé su perfil. Nueva ciudad. Nuevo trabajo. Descripción genérica. Fotos cuidadas, pero sin brillo. Parecía estable. Pero no plena. No vi rastro de Iván. No vi referencias al pasado. Era como si hubiera borrado capítulos enteros de su vida. Y ahí entendí algo importante, cuando alguien borra tanto, no es porque haya sanado, es porque todavía duele. Esa misma noche, Jade y yo hablamos de planes. Nada espectacular. Viajes simples. Proyectos posibles. Una vida compartida desde la calma. ¿Sabes qué es lo mejor? Me dijo. Que no estamos escapando de nada. Tenía razón. Aceptar la invitación de Daniela no iba a sumar nada. Tampoco rechazarla. Así que hice algo que antes me habría parecido imposible. No hice nada. Dejé el correo ahí. Sin respuesta. Y eso fue suficiente, porque a veces el cierre no es una conversación, ni una explicación, ni un perdón explícito. A veces el cierre es entender que ya no necesitas decir nada. Daniela eligió su camino. Yo elegí el mío. Y ninguno de los dos podía caminar por el del otro sin pagar un precio. Pero todavía faltaba una última reflexión. La que transforma la historia en una lección. Con el tiempo entendí algo que antes no podía ver, porque estaba demasiado metido en el dolor. La vida no castiga por maldad, enseña por coherencia. Durante mucho tiempo pensé que la traición de Daniela había sido el peor momento de mi vida. Creí que perder a la mujer con la que pensaba casarme era una injusticia enorme. Me pregunté 1000 veces qué había hecho mal, qué me había faltado, qué podría haber cambiado. Hoy sé la verdad. No perdí una relación. Perdí una ilusión equivocada. Daniela no se fue porque yo no fuera suficiente. Se fue porque confundió estabilidad con monotonía y emoción con amor. Eligió lo que parecía más intenso, más emocionante, más cinematográfico. Y la vida le dio exactamente eso, sin filtro. No hice nada para vengarme. No moví hilos. No expuse conversaciones.
No conté mi versión en voz alta, simplemente seguí adelante, y eso fue lo que más le dolió. Porque hay algo que muy pocas personas están preparadas para aceptar. Cuando alguien sigue siendo feliz sin vos, significa que no eras indispensable, solo circunstancial. Daniela volvió cuando todo se derrumbó, cuando el matrimonio fracasó, cuando las deudas aparecieron, cuando el amor de su vida desapareció, cuando ya no quedaba nadie más a quien recurrir. Volvió arrepentida, pero el arrepentimiento no siempre llega a tiempo. A veces llega solo para enseñar, no para reparar. Yo no la rechacé con gritos. No la humillé, no le devolví el daño, simplemente no volví a elegirla, y esa fue la verdadera consecuencia. Mientras ella aprendía a vivir con sus decisiones, yo aprendí a vivir en paz con las mías. Construye una relación desde la honestidad, desde la calma, desde el respeto mutuo. Sin juegos. Sin fantasmas. Sin comparaciones. Hoy, si alguien me pregunta qué pasó con Daniela, no siento rabia. Siento claridad. Ella eligió. Yo también. Y la diferencia entre ambos no fue quien se equivocó, sino quien fue capaz de aprender antes de perderlo todo. Si algo deja esta historia, es esto: el amor no se prueba abandonando lo seguro por lo incierto. La estabilidad no es aburrimiento, es madurez. Y las decisiones importantes no se miden por cómo empiezan, sino por cómo terminan. Daniela volvió arrepentida. Yo ya había seguido adelante, y así entendí que el karma no siempre grita, no siempre destruye, no siempre castiga. A veces, simplemente deja a cada uno donde decidió estar.